Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos y hermanas en toda nuestra Latinoamérica y en el mundo a donde llegue este humilde canal que recién está prácticamente empezando. Un abrazo solidario a cada uno de ustedes, un abrazo fraterno. Y bueno, en esta oportunidad desde tu canal Adelante Patria Grande, quiero hablar del tema de Colombia, ¿no? Colombia, que realmente allá existe hace muchos años una terrible crisis realmente humanitaria, lo que los medios de la manipulación han invisibilizado, en el sentido de las represiones, de los asesinatos, el paramilitarismo y un gobierno tras gobierno mafioso, gobiernos financiados por los Estados Unidos, desde Uribe, Santos y el último de Duque. Todos, como diría Hugo Chávez, caimanes del mismo pozo. Vendepatrias, genocidas. Allá se asesinan líderes sociales, justamente que solamente puede ser comparable, me refiero, se equipara los asesinatos de los líderes sociales, se equipara en relación al dominio que tienen los Estados Unidos de ese territorio, porque tiene múltiples bases militares. Ellos direccionan todas las políticas militares, policiales, todo ahí, abiertamente. Y de eso he leído, ¿no? Ha hablado un experto colombiano de cómo lo hacen. Y qué casualidad que sea un país tan, pero tan militarizado en el sentido desde la intervención extranjera, en este caso los Estados Unidos, del imperialismo, tanto así que ya es parte de la OTAN. Colombia está en eso. Hace poco han estado firmando para ya ser formalmente país integrante de la OTAN, imagínense ustedes, ¿no? Es mucho más que una colonia estratégica para sus fines de hegemonía y de no perder el control aquí en nuestra patria grande, Latinoamérica, ¿no? De ese tema voy a tratar de hoy como antecedentes, ¿no? De lo que, qué sucede en Colombia, esa crisis humanitaria en el sentido de los asesinatos cada 2 días de un líder social en relación al cambio que necesita Colombia, un cambio así radical, girar, ¿no? Por su soberanía. Y eso representa Petro, que es el preferido en las elecciones, pero que además denuncia que quieren boicotear esas elecciones. Ya sabemos qué poder siniestro. Es claro para mí el imperialismo y sus esbirros que tiene ahí, que no van a soltar a Colombia. Eso no va a ser fácil, hermanos, hermanas. Ese es prácticamente el caos que reina en Colombia, que todo esto sacan un beneficio, no solamente las riquezas, sino que ahí está el gran negociazo del narcotráfico, que ya sabemos quiénes en el fondo lo controlan. Entonces Colombia prácticamente se ha transformado en un estado fallido al servicio de esos poderes siniestros, de ese gran poder mundial, de esa mafia financiera, de ese gran capital que tiene sus negocios ahí. No les conviene un país soberano, ni tampoco les convenía un tratado efectivo de paz entre la guerrilla y el Estado. Eso no les convino nunca. ¿Qué han hecho? Han boicoteado por detrás y después han empezado a asesinar selectivamente a los miembros que querían entrar en un acuerdo de paz. Todos siempre lo hacen del modo cobarde, espaldas. Y bueno, pues regreso con ese tema, lo que ha dicho Petro, del boicot que pretenden hacer con las elecciones, ¿no? Porque saben que él está encabezando las preferencias, hermanos y hermanas, porque el pueblo colombiano también va abriendo los ojos cada vez más. Y es clara esta preferencia por él, pero no lo van a permitir así nomás. Eso no va a ser nada fácil, ya se acercan las elecciones. Regreso en unos instantes con ese tema.
Gustavo Petro denuncia plan para suspender elecciones. ¿No? Un plan para que suspendan las elecciones. Ellos quieren boicotear de una u otra manera, sin contar en el que puede haber un fraude, como lo hicieron con México, con AMLO. Fraude tras fraude, ¿no? ¿Cuántos años esperó para llegar realmente a ser presidente? Eso no va a ser nada fácil. Ahora, ¿qué es Colombia? Como les decía, del 2017 al 2022 han asesinado 1.300 líderes sociales. Cada 2 días asesinan uno. Impunidad total. Solo en los primeros 4 meses de 2022 han muerto ya de forma violenta más de 60 líderes sociales, la mayoría comunales, indígenas, campesinos. Además, como les dije respecto a las bases militares, eso para mí tiene relación totalmente, ¿no? Hay un experto, Renan Vega, investigador independiente, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, autor de libros sobre la influencia del imperialismo en la vida colombiana y latinoamericana. Un hombre valiente, porque para que uno tenga ese tipo de laureos contra un imperio tan siniestro. Y ya sabemos la historia, ¿no?, de ellos. Ha dicho, ¿no?, respecto a las bases militares, que se dicen que son 8, pero no es así. Se habla de las 8 o 7, ¿no? Se habla de las 7 bases militares de Estados Unidos en Colombia. Él dice, tengo que decir que esa información es falsa. Es falsa porque no son 7, son entre 40 y 50 bases militares. Es decir, la información es falsa. Entiendo bases, ¿de qué manera? ¿Qué son bases? Algunos autores, incluso aquí, en Colombia, lo llaman cuasibases. Bases y cuasibases. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice él. Es que hay un dominio de espectro completo, que es militar, que es mediático, que es cultural, que es informativo, que es comunicacional. Hay un dominio total de los Estados Unidos en Colombia. Y dice, y que es importante hoy activar a partir, por ejemplo, del establecimiento de radares. El territorio colombiano está lleno de radares por todas partes, y él lo dice abiertamente. Desde el Caribe colombiano hasta Leticia, es decir, atraviesan todo el territorio colombiano, desde la zona insular del Caribe colombiano hasta la selva amazónica de este país hay radares. Y hay radares que rodean toda la frontera con Venezuela, la frontera con Ecuador, la frontera con Panamá. Entonces, dice él, estamos hablando de localizaciones geoestratégicas directamente manejadas por personal de los Estados Unidos. En todas partes. Ellos controlan eso y no van a controlar y no van a coadyuvar a un gobierno que quiere encontrar a los asesinos de tantos líderes sociales. No quieren el cambio, hermanos, de ninguna manera, que el caos y la violencia siga. Ellos viven de eso. Terrible realmente. Y ante esta situación, ¿ustedes creen que ellos van a perder ahí a Colombia? Colombia es de ellos. Es un estado fallido totalmente, pero sí sirve para sus intereses. Pero el pueblo colombiano, ¿qué? Miseria, explotación, asesinatos, violencia. De eso no hablan los medios. Todo es Venezuela, Venezuela. Ya sabemos la crisis de Venezuela económica, por qué se han originado las sanciones, que ahora las van a ir retirando y van a ver que Venezuela va a resurgir. Pero este estado fallido de Colombia, donde matan así impunemente a tanta gente del modo más brutal, lleno de sicarios. Por eso que acá colombiano que llega, por ejemplo, a Perú, sicarios, Dios mío. Colombo venezolanos de las fronteras, son la peor gente, realmente. El candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunció durante un mitin electoral en la ciudad de Cali que sus detractores buscan sabotear los comicios del 29 de mayo próximo con la intención de suspenderlos, en momentos en que las encuestas lo dan como amplio favorito. ¿Y ustedes creen que esos saboteadores actúan por sí mismos? ¿De quién tienen la financiación? ¿Quién está detrás de ellos? Por eso he hablado de los antecedentes. La cantidad de líderes sociales asesinados impunemente, que los medios callan en todo el mundo. Nadie habla de eso, pero si los líderes sociales o cualquier líder fuera asesinado en la mitad o la tercera parte, o aunque sea la 10ª parte de ellos en Venezuela, no, ahí sí,
ya los vendría hablando a todo el mundo, en todos los medios. Pero como es en Colombia, casi no existen esas terribles noticias de tantas muertes. Ante miles de seguidores congregados en la Plaza de la Gobernación durante el evento de cierre de campaña en la capital del departamento del Valle del Cauca, el candidato por el pacto histórico afirmó que sus detractores estarían planeando una estrategia para sabotear la jornada electoral. Manifestó que ya están conspirando en reuniones secretas para ver cómo se suspenden las elecciones, cómo se pueden pasar por encima de las más altas cortes, de la justicia, el juez de la República, para que no se produzca el Día de la Libertad. Ya se sienten derrotados, dice Petro, ¿no? Pero en realidad hay que identificar bien el enemigo mayor, la financiación, quiénes están detrás de los que quieren sabotear estas elecciones. Añadió que se trata de delirios de quienes se quieren perpetuar en el poder, los adictos al poder y a la muerte, que no pueden soportar perder las elecciones, que no pueden soportar un triunfo popular. Al mismo tiempo instó a la ciudadanía a tener calma ante un eventual golpe durante los comicios. Imagínense. Es que no van a soltar la gallina de los huevos de oro así, no van a soltar lo que es Colombia, ellos lo utilizan. Los estados que entran en caos, en conflicto, en desastre, violencia, así los quieren, así los aprovechan. Un país soberano que entra al contrario, en bienestar, en bonanza, organización, no les conviene, pues ellos salen afuera. Son echados, como sucede con Bolivia. Bolivia es otra cosa, ¿no? La estabilidad que hay en Bolivia. Hace rato que ahí no está la USAID ni el Fondo Monetario Internacional. A propósito, me he enterado que en el Perú, por ejemplo, la USAID financia a la Defensoría del Pueblo. Ese es otro asunto. Bueno, aseguró que lo que intenta la parte más delirante de la corrupción que nos gobierna es desatar un estallido social violento para tener la excusa para suspender definitivamente las elecciones y perpetuarse en el poder, a saber que son una minoría en el poder. Imagínense ustedes, suspender definitivamente con un estallido violento, un golpe, para que no hayan esas elecciones. O sea, están desesperados porque ya el pueblo va despertando de tanto golpe, sangre, dolor, de tantos ajustes económicos, de todo lo que ha sufrido el pueblo colombiano, de las represiones brutales cuando salen a protestar, de los estudiantes desaparecidos. De eso no hablan los medios de la manipulación. Entonces es clara ahora, a pesar de la campaña de incitación al pánico, al odio, que usan en todos nuestros países de Latinoamérica. Si la izquierda gana, se va a transformar en Venezuela, Cuba, ese mismo, el petrochavista, lo mismo que han hecho en todos, pero ese miedo ya no cala. Lo que ya escuchó la gente 5 años atrás, otro, lo mismo, y que hubo un Uribe, semejante genocida, hubo un Santos, otro, un Duque. Entonces, ¿qué les ha cambiado la vida? Otro neoliberal arrodillado a los Estados Unidos. Entonces la gente ya va despertando, ya no cree ese cuento. Entonces, ¿qué queda ahora? El saboteo. De acuerdo con la agenda de campaña divulgada con anterioridad, se prevé que este viernes Petro acuda a un acto de cierre de campaña en Medellín. El sábado viaje a Barranquilla y el domingo se reúne con sus seguidores en la capital, Bogotá. Gustavo Petro lidera la intención de votos en Colombia a una semana de las presidenciales. Esa es la razón. Cuando apenas resta una semana para las elecciones presidenciales en Colombia, crece la preferencia del electorado por el candidato del pacto histórico, Gustavo Petro, de acuerdo con la mayoría de las encuestas presentadas en los últimos días. El más reciente sondeo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, señala que a la pregunta, si las elecciones presidenciales fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? El 45.1% de las personas respondió que lo haría por Petro. El estudio de CELAG agrega que a la pregunta ¿quién cree la gente que será el próximo presidente? El 53.2% respondió que sería Petro el candidato de las fuerzas alternativas, progresistas y de izquierda en Colombia. Las agrupaciones contendientes en esta lid electoral, para la cual quedan 6 candidatos, celebrarán este fin de semana actos de cierre de campaña, porque ya se vienen las elecciones, hermanos y hermanas. De hecho, que va a haber un golpe, va a haber un boicot. Así nomás no van a dejar que entre un hombre de izquierda, un hombre que quiera la soberanía de su país y que tenga la intención, por supuesto, de echar a esas bases, más de 40 bases, o sea, al final sí son bases y cuasi bases, por favor, tienen todo ahí controlado a través de radares.
¿no? Y dicen que el gobierno nunca puede encontrar a quienes asesinan a tantos líderes sociales interdiario. ¡Qué algo tan terrible! ¿Qué país de Latinoamérica sucede esas cosas, hermanos y hermanos? Es realmente espantoso. Es espantoso. ¿Y los medios de la manipulación que ustedes escuchan en esos países hablan de eso? No, no, no. Uno que otro por ahí un artículo, pero nadie hace reportajes de eso. No, no, no. Así es, hermanos y hermanas, estos medios de la manipulación de los cercos, ¿no? Ellos ponen cercos a las informaciones que no les interesa sean divulgadas, pero para eso estamos los canales alternativos, para romper esos cercos mediáticos y decir aquí las informaciones que no salen a la luz, ¿no? Como ese informe de ese escritor, investigador que denuncia, ¿no? Ese manejo geopolítico total de los Estados Unidos en Colombia, ¿no? Que tienen militarizado con sus personal, allí ellos controlan todo. Terrible, pero bueno, los pueblos seguirán luchando por su soberanía, nuestros pueblos, hermanos y hermanas, compañeros, compañeras. Luchar por escribir nuestra propia historia, sin más imperialismo. Que el imperialismo se va debilitando, eso sí es un hecho, está en decadencia. Por eso todos los pueblos de nuestra Latinoamérica tenemos que unirnos más que nunca. Viva nuestra patria grande, viva la aspiración, los ideales, las luchas solidarias y fraternas por lograr nuestra soberanía. Desde Perú, Colombia, el mismo Ecuador, que cayó en la mentira y ha elegido prácticamente a otro de derecha. Miren cómo está la situación en Ecuador, la persecución que hay contra los que hicieron la revolución ciudadana, ¿no? Como el caso de Glass, del hermano Glass, que sufre persecución y ha vuelto a la cárcel. Así está, ¿no?, la situación con la derecha. Pero hay que unirnos justamente para liberar a nuestros pueblos. Viva nuestra patria grande, patria es humanidad, hasta la victoria siempre. Gracias por su atención, hasta mi próximo programa.